Las actas de las sesiones 23 y 24 se ponen a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que interpreta la Ley 19.496 y modifica otras normas legales, Boletín 13.05304. Ordinario del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta al oficio de esta comisión por el que se solicitó al ministro de Educación informar acerca del trabajo que desarrolla ese ministerio respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado y sobre la factibilidad de contar con un sistema de educación especializado que les permita reinsertarse exitosamente. Ordinario, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio a esta comisión por el que se remitieron a la Subsecretaría de Educación Superior los antecedentes proporcionados por académicos de las universidades de Santiago de Chile y de Talca, en los cuales se denuncian situaciones y prácticas antidemocráticas al interior de estas casas de estudios que coartarían el ejercicio del derecho a voto en las elecciones de rector, discriminación y persecución a funcionarios públicos, en especial académicos, exoneraciones injustificadas e irregularidades en el proceso de modificación del Estatuto Orgánico, entre otras. La comisión le solicitó disponer una investigación sobre los hechos denunciados. Ordinario, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio a esta comisión por el cual se solicitó al Ministerio de Educación informar sobre el proceso de vinculación del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, especificando las razones que se tuvieron a la vista para no convocar a elecciones en ese órgano, el decreto mediante el cual se hizo efectiva la falta de convocatoria o la norma que se tuvo a la vista para tomar esa decisión y las medidas que se adoptaron para reparar el incumplimiento de lo establecido en la Ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Correo electrónico de la secretaria del Ministerio de Educación, por medio del cual excusa la inasistencia del ministro Marco Antonio Ávila a esta sesión e informa que asistirá la subsecretaria de Educación Superior. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora Camila Rojas, a través del cual remite correo del docente de lenguaje enseñanza media, señor Roberto Yuri, quien expresa su insatisfacción por una serie de irregularidades en la evaluación docente del año 2020, principalmente en la corrección y atraso de fechas de entrega de los resultados del portafolio. Precisa que el encasillamiento corresponde al tramo temprano con 5 bienios y describe los motivos de las irregularidades ejecutadas. Copia del correo electrónico de la profesora Pamela Guajardo, dirigido al ministro de Educación, por el cual se refiere a la labor que un profesor desempeña en las aulas y a las horas de planificación, describiendo con estadísticas los distintos escenarios a los que se enfrentan. Poniéndose como ejemplo, explica el problema que año tras año se pasa por alto en los lineamientos del Ministerio de Educación en relación con la labor de los docentes y que en buena parte es un factor trascendental al momento de pensar en mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de vida de los profesores que regularmente sufren agobio laboral, sobre todo en cierres de semestres o trimestres. Lo que termina ocurriendo, señala, es que los profesores trabajan en su casa, todos lo saben, y nadie logra dar una respuesta efectiva a ello y continúan aprovechándose del tiempo libre de los docentes para sostener el funcionamiento de los colegios. Solicita hacer algo. Correo electrónico del fundador de la Fundación Rugby para Todos Chile, señor Pedro Hernández de Rosas, por medio del cual reitera su solicitud de audiencia con esta comisión a fin de presentar los trabajos y desafíos en la difusión e implementación de la política pública social Rugby para Todos. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Señor presidente, solicito lo siguiente respecto de el segundo proyecto de ley que está en tabla para el día de hoy, que dice relación con, en el punto 4 del artículo segundo del proyecto de ley, hace referencia a la extensión de un beneficio de la rebaja de tasa al 2%, también otros tipos de beneficios que irrogan
gasto fiscal. Y revisando el proyecto para los efectos de la votación del día de hoy, veo que no hay informe de la DIPRES respecto a los gastos que eroga este proyecto. Y me gustaría solicitar, su señoría, señor presidente, que se oficiara a la DIPRES para que informara respecto de, en fondo, cuánto va a costar esta modificación legal. Eso, señor presidente, muchas gracias. Señora secretaria. Diputado, hay un informe de la DIPRES, yo no lo tengo en este minuto, tendría que verlo, porque como ustedes saben, estoy reemplazando a la titular, que leí que no irrogaría gastos esta iniciativa, y lo explica. Déjeme conseguirlo. Gracias, señor presidente. Sí, lo decía por el tema del punto que mencioné, el punto 4 del artículo segundo, que es el tema de la rebaja de tasa y del 10% del sueldo, así como también en la suspensión de cuota respecto al desempleo. Gracias. Presidenta. Dígame, ¿quién me Sí, está ahí levantando la Camila mano? Rojas, Ah, ya, presidenta. ya, diputada. Adelante. Gracias, presidenta. Quería hacer una solicitud respecto del punto 6 que estaba en la cuenta. Nosotros enviamos el caso de un profesor que tuvo problemas con su evaluación docente el año 2020. ¿Ya? Tienen que ver con la corrección y atraso en la fecha de entrega de los resultados del portafolio. Entonces quería solicitar si podemos tomar el acuerdo de oficiar tanto al Ministerio de Educación como al CPIP. Ya, lo dejamos anotado, diputada, y le damos la respuesta lo antes posible. ¿Alguien más quiere la palabra para ver el asunto de la cuenta que se acaba de leer por nuestra secretaria? ¿No? Bueno, ¿ah? Hay que tomar acuerdo para oficiarlo, ¿no? Al Ministerio de Ya. Educación. Lo que la diputada acaba de plantear requiere de un acuerdo de la mesa para poder ser tramitado. Quisiera saber si hay alguien en desacuerdo con que oficiemos lo que la diputada propone. ¿No? Ya. Entonces, por unanimidad se aprueba. Sobre temas varios, ¿hay alguien que necesite la palabra o quiera? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces vamos a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de la siguiente tabla. Primero, iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que modifique el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobro por concepto de titulación o graduación establecido en el título quinto de la Ley 21.091 sobre educación superior para el financiamiento institucional para la gratuidad. Boletín número 14.997-04-S, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Entonces, en razón de lo anterior, escucharemos algunos invitados, pero creo que lo primero sería darle la palabra a la subsecretaria que nos acompaña, y después entonces tenemos invitados, bueno, a la subsecretaria, por supuesto, a la señora Verónica Figueroa Huencho, y lo acompañan el asesor del ministro, señor Fernando Carballo, y asesor del ministro, señor José Miguel Sangüesa. Vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas Cruz, rector de la Universidad de Tarapacá, señor Emilio Rodríguez Ponce, lo acompaña, secretaria general del Cruz, señora Angélica Bosch Cartagena. Entonces le cedo la palabra, subsecretaria, para que usted nos cuente. Ahí sí. Muchas gracias, diputada. Por su intermedio también saludar a las y los diputados presentes, agradecer esta presentación. Tenemos una presentación en PowerPoint que nos parece que es clave un poco para dar cuenta de
las razones por las que estamos sometiendo, ¿cierto?, a modificación este proyecto de ley. Y un poco también tratar de justificar, ¿cierto?, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y en el momento en el que estamos, de manera de favorecer también la comprensión por parte de esta comisión. Primero, señalar que este objetivo tiene dos puntos principales, ¿cierto? El primero es una modificación de un plazo. La ley 21.091 establece que para la entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos de matrícula y costo de titulación o graduación para las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, deben entrar en vigencia el año 2023. Por una serie de elementos que yo voy a señalar, eso no se pudo realizar y por lo tanto este proyecto lo que busca es postergar la entrada en vigencia de estos ítems, ¿cierto?, para el año 2024. Y en segundo lugar, lo que busca es dar cumplimiento íntegro al procedimiento que establece la ley 21.091, que se consagra también y que define la manera en la que se definen esos valores, ¿cierto?, estos valores regulados. Dado a la situación que les vamos a presentar, ni lo uno ni lo otro se estaría cumpliendo a la fecha. Algunos antecedentes para comprender lo que establece o cuál es el marco normativo, ¿cierto?, que regula los aranceles y los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación para la graduación. Se encuentran establecidos en la ley 21.091, particularmente en los artículos 90, 91 y 92. Y el artículo 37 transitorio de esta ley establece cuál es el proceso que se debe seguir para poder llegar a definir estos aranceles regulados, los costos de matrícula y de titulación o graduación. En primer lugar, lo que establece este artículo es que corresponde a la Subsecretaría de Educación Superior enviar una propuesta de bases a la Comisión de Aranceles Regulados, Comisión Especial de Regulación de Aranceles, el CERA, pero para poder enviar esa propuesta de bases a esta comisión es necesario llevar adelante un proceso previo de consulta a las instituciones de educación superior y a las federaciones de estudiantes. Una vez realizado este proceso de consulta, se envían entonces las bases a la comisión y esta comisión puede hacer observaciones si así lo define. Emitidas esas observaciones, la subsecretaría debe establecer una resolución exenta con las bases técnicas que permitan el cálculo, ¿cierto?, de los aranceles regulados. La subsecretaría envía este informe de cálculo de aranceles entonces nuevamente a la comisión y a las instituciones. Todas las instituciones de educación superior adscritas a gratuidad tienen la oportunidad de emitir sus observaciones. Luego se envían esas observaciones nuevamente a la Comisión Reguladora de Aranceles, quien aprueba o hace observaciones nuevamente sobre el cálculo y en función de todo ese proceso, el Ministerio debe dictar las resoluciones exactas que establezcan los valores de esos aranceles. Ese es el procedimiento establecido en la ley y ese procedimiento tiene no solamente etapas, sino que también la propia ley establece plazos para ello. ¿Qué es lo que ha pasado, cierto, con este proceso de regulación? Esta ley es publicada el 29 de mayo del año 2018. En el año 2019, el 30 de diciembre, la Subsecretaría de Educación Superior de la época estableció las primeras bases técnicas para el cálculo de estos aranceles regulados. En el mes de julio del año 2020 emitió el informe de cálculo. Al 30 de abril del año 2021, la Subsecretaría estableció los valores regulados de aranceles y derechos básicos de matrículas para el año académico 2022. Sin embargo, hecho este proceso, la Contraloría General de la República, en octubre del 2021, emitió un dictamen sobre estas bases técnicas, aduciendo algunas deficiencias, algunas falencias frente a reclamos de ilegalidad. Lo que dijo la Contraloría respecto de esas bases fue, primero, que la participación de los actores, es decir, de las instituciones de educación superior y de las federaciones, no se había cumplido, de acuerdo a lo estipulado en la ley. En segundo lugar, que no era suficientemente transparente la motivación de los actos administrativos detrás del establecimiento de estas bases.
Y en tercer lugar, que de acuerdo a los criterios que establece la ley, la agrupación de carreras, ¿cierto?, para establecer estos aranceles regulados no había sido la adecuada y por lo tanto no se podía avanzar en el proceso y le pedía a la subsecretaría que volviera a revisar, ¿cierto?, el proceso de definición de estos aranceles. En el año 2021, el 15 de diciembre, la ley de presupuesto estableció una prórroga, dado que ya no se había cumplido con los plazos para la entrada en vigencia en el año 2022, y por lo tanto, por ley de presupuesto se estableció que se iba a entrar en vigencia para el año 2023. En función de esa prórroga, la subsecretaría, el 2 de marzo del año 2022, es decir, el 2 de marzo de este año, publicó nuevamente las bases técnicas refundidas, señalando, ¿verdad?, que sí estaban recogiendo lo que la Contraloría General de la República les había señalado. Y por lo tanto emitieron un nuevo informe y una nueva memoria de cálculo, a partir de lo que estableció la Contraloría, dejándolas publicadas el día 10 de marzo. Asumimos nosotros como gobierno el día 11 de marzo y nos encontramos allí con una serie de dificultades a las que me voy a referir. Primero, que al 10 de abril expiraba el plazo para que las instituciones pudieran formular observaciones al informe y a la memoria de cálculo, y el 10 de junio el plazo para que la comisión de expertos pudiera, ¿cierto?, para la regulación de aranceles, pudiera emitir sus observaciones a la misma. Sin embargo, estas bases que fueron publicadas el 10 de marzo fueron observadas por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, señalando varias cosas. Primero, que estas bases técnicas modificaban de manera sustantiva las bases anteriores y que no habían recogido de manera oportuna y apropiada la opinión tanto de esta comisión como de las instituciones tal como lo mandataba la ley. También señaló en esa oportunidad que estas bases técnicas refundidas tenían problemas de fondo, siendo una de las principales la metodología con la cual se agruparon las carreras, que produjo una excesiva atomización y se hizo inviable cualquier procedimiento estadístico para poder estimar cómo se habían logrado efectivamente esas agrupaciones y esos costos. También la comisión señaló que el informe de cálculo que emitió la subsecretaría no era autocontenido ni replicable y que omitía información importante de los pasos que había seguido para establecer los costos representativos y determinar los aranceles regulados. Y también el informe señalaba que habían errores e inconsistencias en la aplicación de la metodología que se establecían en las bases técnicas, además de errores de cálculos y pasos no declarados. Por lo tanto, ¿por qué se hace necesario en función de esto esta ley corta? ¿Cierto? Por dos cosas principales. Primero, porque nos encontramos al 11 de marzo cuando asumimos con una colisión de los plazos legales que establece la misma ley de cómo se debe llevar adelante el procedimiento de definición de aranceles regulados. Para que estos aranceles pudieran entrar en vigencia el próximo año, tal cual lo había establecido la ley de presupuestos por glosa presupuestaria el año pasado, el Mineduc, nosotros como subsecretaría, debimos haber dictado las resoluciones a más tardar el 30 de abril. Sin embargo, como señalé antes, el 10 de marzo, la subsecretaría anterior publicó en el Diario Oficial las bases técnicas. Por lo tanto, no se cumplía el plazo, ¿cierto?, entre marzo al 30 de abril para poder dictar estas resoluciones, porque era imposible en ese plazo cumplir con los propios plazos que establecía la ley. ¿Qué es lo que establecía la ley? Que en la emisión del informe de cálculo, si se hizo al 10 de marzo, tal cual lo dejó la administración anterior, la comisión de expertos tenía hasta el 10 de junio para emitir sus observaciones y por lo tanto, una vez recibidas esas observaciones y abrir nuevamente el procedimiento de consulta tal cual establece la ley, debimos al 10 de septiembre estar publicando estas bases. Pero lo que establece la ley es que para que entren en vigencia el año 2023 debían estar publicadas las bases en abril. Por lo tanto, hubo una colisión en que los plazos, ¿cierto?, que establecía la ley ya no se estaban fijando ni por proceso ni por cumplimiento, ¿cierto?, de las fechas establecidas en la propia ley. Por lo tanto, ahí se hace necesaria una ley corta para regularizar lo que la ley establece en términos de los plazos que se deben llevar adelante y los procedimientos para definir de manera efectiva las bases técnicas de los nuevos aranceles.
Pero también es necesario porque hay críticas de forma y de fondo al proceso que se hizo en la definición de los aranceles de las bases actuales, ¿cierto? En primer lugar, la subsecretaría anterior emitió las nuevas bases técnicas y el informe de cálculo solamente con 8 días de diferencia, por lo tanto, ninguna institución tuvo la posibilidad de revisar, de hacer observaciones, no se cumplió con los plazos establecidos en la ley. La comisión de expertos también señaló observaciones importantes, como señalé anteriormente en su informe, por lo tanto, ¿cierto?, estas bases debieron haber sido sometidas a un proceso de consulta, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la ley, antes de emitir un nuevo informe, cuestión que no ocurrió. ¿Cuál es la situación? Y luego, bueno, otra serie de críticas, ¿cierto?, principalmente centradas en aspectos metodológicos respecto de lo que ya señalaba antes, ¿cierto?, cómo se habían agrupado las carreras, cómo se habían estimado los costos representativos y otras ambigüedades en aquello. ¿Qué es lo que hicimos para poder regularizar este proceso? Lo primero que hicimos fue, al 30 de mayo, iniciamos un proceso de invalidación de estas bases técnicas actuales. Ese proceso de invalidación se hizo previa conversación con cada una de las agrupaciones relevantes de instituciones de educación superior, de manera que pudieran comprender por qué era importante, dado esta colisión de plazos y procesos, invalidar las bases actuales, además obviamente de los problemas de fondo que ya la propia Contraloría había señalado y que ratifica, ¿cierto?, la comisión de expertos de aranceles regulados, y por lo tanto les explicamos a cada una de estas agrupaciones la necesidad de invalidar el proceso. Iniciamos eso el 30 de mayo. Entre el 22 y el 30 de junio iniciamos el proceso de audiencias con todas las instituciones de educación superior y las agrupaciones, ¿cierto? Y finalmente en esas audiencias recogimos varias cosas que ya nosotros habíamos anticipado antes, ¿cierto? Las instituciones plantearon cuestionamientos a ese proceso, que no hubo participación y que hubo dificultades severas en la forma en que se levantó la información de los costos, críticas también a decisiones metodológicas. Plantean las instituciones la necesidad de un modelamiento completo de todas las carreras y de un levantamiento de información de costos que realmente entregue información actualizada y de calidad. Por lo tanto, iniciamos ese trabajo con las instituciones mientras se tramita este proyecto de ley, de manera de poder tener un cronograma que nos permita, ¿cierto?, que entraran en vigencia estos nuevos aranceles regulados al 2024, pero cumpliendo los procedimientos establecidos en la ley en cuanto a actores y plazos. Lo segundo que hemos hecho en este tiempo es instalar un trabajo técnico y operativo a nivel de la subsecretaría y de gobierno. Conformamos una mesa de trabajo interno con participación del gabinete del ministerio, de la propia subsecretaría de Educación Superior, del Departamento de Financiamiento Estudiantil, de la División de Información y Acceso y de la División Jurídica. Se hizo una auditoría inicial a todos los datos del ejercicio de levantamiento de información de costos anteriores y se reconstruyeron los datos y la detección de las múltiples discrepancias y omisiones. A partir de los datos de los que se dispone, se ha iniciado el diseño de definiciones preliminares acerca de posibles características que debieran de tener las nuevas metodologías de cálculo para definir los aranceles, y se ha llevado adelante un diálogo y una retroalimentación permanente tanto con la comisión de expertos como con la DIPRES, como con la Contraloría General, que van a ser actores clave para dar celeridad a este proceso de acuerdo a lo que establece la ley. Se ha avanzado en la definición de una propuesta inicial de costos a incorporar en el modelo de cálculo de aranceles regulados y se ha licitado la mantención y actualización de la plataforma PES, que es la plataforma de educación superior, de manera de que las instituciones puedan cargar en esa plataforma, ¿cierto?, información que nos permita de mejor manera definir, avanzar tanto en la metodología de cálculo como en las bases técnicas. Y por otro lado, también hemos hecho desde ese momento un trabajo en conjunto con todas las instituciones de educación superior. Hemos sostenido diálogos y reuniones permanentes con el CRUCH, con el CUECH, con la red de G9 de universidades, con la CUP, con CEFETECH, con Vertebral. Hemos realizado 25 audiencias ya con instituciones de educación superior. Hemos sostenido rondas de reuniones con las instituciones para preparar en conjunto el nuevo levantamiento de información de costos.
el cual se llevará a cabo entre agosto y septiembre de 2022. Todo esto cronograma y esto se ha acordado también con las propias instituciones. Dicho eso, por lo tanto, para cerrar, Presidenta, simplemente señalar que se hace urgente el poder avanzar en la entrada, la formalización de la prórroga de la entrada en vigencia de los aranceles regulados para el año 2024, de manera de cumplir con lo establecido en la ley, y que de manera permanente, desde que hemos estado trabajando en este proceso con todas las instituciones, quienes también han apoyado la postergación de la entrada en vigencia para el año 2024. Eso, Presidenta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Muy clara su exposición. Quiero ofrecerle la palabra en primer lugar a nuestros invitados, al vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, rector de la Universidad de Tarapacá, el señor Emilio Rodríguez, y también, no sé cuál de los dos querrá participar primero, la secretaria general del CRUSH, la señora Angélica Bosch Cartagena. ¿Están comunicados? Sí, están. Ya. Buenas tardes, muy buenas tardes. Saludo a todas y todos los diputados, a todas y todos los presentes, a nuestra subsecretaria, a su equipo de gestión, a todas. Inicialmente pensamos poder compartir una presentación, muy breve, por cierto, y luego probablemente la secretaria general podría complementar con algunas ideas adicionales. Nosotros agradecemos este espacio y creemos que es importante entonces poder plantear algunas ideas respecto a lo que se está proponiendo como ley corta. En primer lugar, tenemos que decir que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas trató este tema en la sesión 633 y se adoptó el acuerdo de acoger justamente un respaldo a un nuevo proceso de definición de aranceles regulados. Entonces, hay un acuerdo de la sesión 633, el acuerdo 18, donde hay un apoyo del CRUSH a esta iniciativa. Ahora bien, hay consideraciones que yo creo que es importante también hacerlas presentes, porque visualizamos entonces en esta posibilidad de postergación de los plazos la formulación entonces de un proceso mucho más participativo, mucho más intensivo en términos de la posibilidad de colaboración con los distintos actores y en consecuencia con algunos matices que ojalá sean significativos en términos de procedimiento, de proceso, de participación. Adicionalmente, tenemos algunas consideraciones también de tipo sustantivo, y para las universidades del Consejo de Rectores hay un conjunto de acuerdos que yo voy a plantear aquí, que es importante que se tengan presentes, que se tengan como consideraciones fundamentales. En general, el sistema chileno de educación universitaria tiene debilidades como cualquier sistema, pero destaca dentro de sus pares de Latinoamérica por indicadores que los muestran siempre en los primeros lugares, universidades que están muy bien posicionadas en términos de su calidad dentro del ámbito latinoamericano, a pesar de que la inversión en investigación y desarrollo que realiza el país todavía es muy poca. Con todo, las universidades destacan por sus rendimientos. Y en ese sentido es muy importante para trabajar en un marco de armonía en el funcionamiento y desarrollo del sistema de educación superior que existe un primer principio básico, que es el principio de no detrimento. Esto es, que la definición de nuevos aranceles regulados no signifique menores ingresos para las instituciones que forman parte del sistema. Y esto es muy importante porque ustedes saben que los aranceles regulados forman parte fundamental del financiamiento del sistema universitario hoy día. En el CRUSH, desde luego que es así. Entonces, aquí hay una primera consideración. Una segunda consideración que hemos concordado es que mientras no se lleve a cabo
la aplicación y la definición de los nuevos aranceles, se pueda analizar y revisar las implicancias que generan hoy día los artículos 108, que es un artículo permanente, y los artículos transitorios 35 y 38 de la Ley 21.091, por cuanto estos artículos generan impactos significativos en varias universidades. Los cálculos preliminares, por ejemplo, en términos del 108, superan los 30.000 millones de pesos al año, y los artículos transitorios 35 y 38 afectan significativamente a algunas instituciones en particular. Entonces, esta es una segunda consideración que estimamos importante. La tercera, que creemos que también es fundamental de tomar en consideración, y entendemos que así se está haciendo, es que la actividad universitaria es una actividad integral, es una actividad compleja, y es muy difícil dejar de lado las relaciones casi indisolubles que existen entre docencia de pregrado, de posgrado, de investigación. Tanto así que el artículo 4 de la ley, el título cuarto de la ley 21.091, habla de la integralidad del quehacer académico y considera todas las funciones: el pregrado, el posgrado, la investigación, la vinculación con el medio. En consecuencia, la complejidad de las actividades y funciones universitarias existe, y se debiera entender que este vínculo también podría y debería probablemente expresarse en la definición de aranceles regulados. Y una cuarta consideración, que también está considerada, como lo ha dicho la subsecretaria, es que ojalá tengamos un modelo integral para los aranceles regulados, no solo de algunas carreras, sino que con una visión general, holística, que permita planificación de mediano y largo plazo, aun cuando su implementación pueda ser gradual. En concreto, y de manera muy simple, el Consejo de Rectores tomó el acuerdo de apoyar el proyecto de ley Corta, que permite abordar colaborativamente el diseño e implementación de nuevos aranceles regulados, suspendiendo su aplicación para el año 2023. Esa es la primera conclusión. Y la segunda es que hay, sin embargo, algunas consideraciones que para el Consejo de Rectores son importantes. El principio de no detrimento, una evaluación y ajuste de las consecuencias de la aplicación del artículo 108, que entendemos está hoy día incorporado en el análisis, el resguardo de la complejidad e integralidad como eje fundamental del sistema de educación superior chileno, que, como decía, es un sistema muy exitoso al compararlo con otras instituciones de Latinoamérica, y que también, entiendo, está considerado, y el diseño de un modelo integral de los aranceles regulados. Estas son las cuestiones sobre las cuales el Consejo de Rectores concordó debían ser consideraciones o tenerse presente al momento del diseño. Y en lo procedimental, se considera esencial constituir una mesa de trabajo con las distintas agrupaciones, cuestión que se está haciendo de manera bastante intensa. Creemos que hemos tenido muchísimo mayor oportunidad de plantear las ideas, las posiciones en esta discusión de aranceles regulados. Lo hemos hecho a través de nuestras asociaciones como el CUECH, la AUR o el propio CRUCH, pero además las instituciones han tenido posibilidad de hacer planteamientos, tanto a la subsecretaria como a José Miguel, en nuestro caso ha sido a ambos, digamos, y en consecuencia vemos que es un proceso mucho más participativo. Esto es en lo fundamental, Presidenta. El Consejo de Rectores apoya la propuesta y quiere dejar que se haga presente, que quede representado, que hay un conjunto de consideraciones que son sí importantes de ir asumiendo de cara a que se genere todo este nuevo diseño en un contexto de armonía para la operatoria y funcionamiento de estas universidades. Es lo que yo puedo señalar en forma muy breve y dar la palabra a Angélica para que ella pueda sintetizar e incorporar algunas ideas adicionales si lo estima pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, señor Emilio Rodríguez. Entonces damos la palabra ahora a la señora Angélica Bosch Cartagena, secretaria general del CRUCH. Hola, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que yo no tengo mucho más que agregar respecto a la presentación del rector Rodríguez, excepto quizás reforzar la idea esta del
del no detrimento, creemos que es importante que se resguarde la solvencia y la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades de excelencia y complejas como son las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, y en ese sentido nos preocupa que debido a una restricción presupuestaria pueda existir, por ejemplo, un mecanismo de compensación de las transferencias en el sistema, pero que no resguarde este no detrimento a las instituciones de educación superior. Yo creo que ese es un tema que nos preocupa les preocupa a todas las universidades en general que pertenecen al Consejo, y que se dio de cierta manera a partir del ejercicio más bien estadístico que se generó en el procedimiento anterior, y que careció quizás de un fundamento más racional, que es lo que quisiéramos reforzar y compartir en estas conversaciones que ya se están haciendo con las nuevas autoridades. Pero la verdad es que no tengo nada más que agregar respecto a la presentación, así que quizás probablemente dejar espacio para resolver o reforzar puntos a través de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Angélica Bosch, por su intervención. Y antes de poner en la mesa este tema en discusión con los diputados de la Comisión de Educación, quiero darle la palabra a la subsecretaria para que nos aclare y nos cuente en relación a este apoyo que le ha dado el CRUSH, pero también a las 4 consideraciones que le parecen importantes de plantear. Muchas gracias. Agradecer, por cierto, al rector Rodríguez también y a la señora Angélica Bosch por las intervenciones, y aprovecho también de saludarles. Sí, la verdad es que obviamente abrir una discusión, ¿cierto? En este caso de una ley corta que lo que busca es modificar la entrada en vigencia de los aranceles regulados, abre una serie de cuestiones que son importantes para las instituciones, que no se resuelven necesariamente en la postergación, sino que tiene que ver más bien con cómo se discute y se trabaja en torno a aquello. Y efectivamente las agrupaciones, las instituciones con las que nos hemos ido reuniendo han manifestado su apoyo. El propio CRUSH hizo una declaración explícita manifestando su apoyo, pero también, claro, dada la diversidad de instituciones, cómo podemos resguardar en esta discusión algunos de los elementos que se señalaban aquí. Nosotros firmamos un protocolo de acuerdo con el CRUSH, ¿no? Donde nos comprometimos como subsecretaría a varias cosas, ¿no? Y eso fue algo que a mí me gustaría señalar. Si bien, como yo les señalé, aquí hay un acuerdo formal de avanzar en la discusión de aranceles regulados que dé cuenta de todas las deficiencias, ¿cierto?, que tuvo el proceso anterior. Nosotros nos comprometimos de manera explícita con el CRUSH a varias cuestiones. La primera, obviamente, a constituir una mesa de trabajo, que es lo que hemos estado haciendo con las instituciones de educación superior, representantes, ¿cierto?, de académicos, funcionarios y estudiantes, para analizar el financiamiento institucional, adscritas, perdón, al financiamiento institucional para la gratuidad, para evaluar el impacto que ha tenido y los ajustes necesarios de introducir un mejoramiento al funcionamiento de esta política, en el entendido, obviamente, que hablar de aranceles regulados nos remite necesariamente al diseño del sistema de financiamiento. Entonces entendemos que las instituciones no solamente quieren hablar de los aranceles, sino que también quieren hablar del diseño del sistema de financiamiento, lo cual nos parece clave, por cierto, ¿no? Porque es un compromiso de gobierno en el que hemos estado trabajando desde el inicio. También que en el proceso de regulación de aranceles, ¿cierto?, en virtud de lo que establece la ley 21.091, lo que nos comprometimos también es hacer partícipe a todas las instituciones de educación superior que están adscritas a la gratuidad y a las federaciones estudiantiles, subsanando con ello lo que había observado la Contraloría General de la República. Y como punto 3 en este protocolo, que las definiciones relativas al financiamiento de la educación superior velarán por resguardar la complejidad de las instituciones de educación superior, especialmente aquellas que están adscritas al Consejo de Rectoras y Rectores, que es el CRUSH. Más allá de eso, de estos compromisos, y que obviamente tienen que ver con cómo estamos pensando, ¿cierto?, en el diseño de los nuevos aranceles y en este trabajo participativo, comprender que no solamente esto obviamente tiene una relevancia particular, y así nos lo ha hecho, lo ha manifestado el CRUSH, pero que también lo estamos haciendo con todas las instituciones de educación superior. Como bien señalaba el rector Rodríguez, ha sido un trabajo intenso,
pero también ha sido un trabajo muy responsable que hemos hecho desde la subsecretaría, y que forma parte no solamente en este caso, ¿verdad?, de algo específico que nos convoca, que es prorrogar la entrada en vigencia para tener tiempo de poder cumplir con todo lo que establece la ley, sino que también, por cierto, es una oportunidad para pensar en el diseño de financiamiento a la educación superior, del cual forma parte los aranceles regulados. Los aranceles regulados no responden a todo, sino simplemente a una parte de lo que es el financiamiento de las instituciones adscritas a gratuidad. Muchas gracias, subsecretaria. Me tocó con los temas, porque la verdad que mi trabajo antes era ser decana en una universidad pública y estatal que tiene un 60% de gratuidad, entonces era un tema permanente. Bueno, voy a abrir entonces a dar la palabra a quien quiera participar. Perdón, tú pides la palabra, ya. Ya, diputado. Entonces, vamos a ir dando la palabra a medida que la van pidiendo para opinar sobre esta ley corta y ver la posición de esta comisión. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Yo tengo algunas preguntas y inquietudes respecto de esto, y también creo que se da una oportunidad, debido a este retraso en la aplicación de los aranceles fijados, justamente para hacer unas propuestas que voy a entrar en detalle. Mire, primero, las preguntas de los aranceles son los mismos que se estaban trabajando anteriormente respecto de lo que estaba trabajando el gobierno anterior, o la propuesta de aumentar esto respecto de lo que se había presupuestado. Segundo, me gustaría solicitar, y esto un poco para entrar en algunos detalles de lo que podemos también, aprovechando la discusión, trabajar en un futuro el desglose de los costos que se cubren estos aranceles. Y menciono esto porque ya hace un tiempo atrás, en el periodo pasado, mencioné la posibilidad de disminuir, por ejemplo, los tiempos de duración de las carreras, ya que en otros países, sobre todo en aquellos que nos comparamos, eso ocurre, y también el costo de ellas, ya que los mismos se han mencionado, como dije anteriormente, en múltiples ocasiones, y creo que este retraso en la formulación de este proceso de los costos de los aranceles regulados nos da esta oportunidad para debatir en detalle, primero, el costo de las carreras y su duración, presidenta. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, saludo a la subsecretaria, a las asesores que la acompañan. Buenas tardes. Yo tengo dos consultas. Según, si entendí bien, se había ingresado en el 10 de marzo, las bases, ¿no es cierto? Y dada la ley que hablaba de plazos de 3 meses, no se alcanzaba, y la ley exigía que estuviera terminado el proceso en abril. ¿Así entendido? Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta. Me llama la atención que lo que plantea el CRUCH no dice relación con los vicios en el procedimiento, sino que dice más bien relación con los aranceles fijados, y que su interés sería participar en la fijación de los montos. Yo entiendo que, como bien señala la señora presidenta, esa es la forma de financiar que tienen las universidades, pero el firmar un protocolo de acuerdo con los regulados, cuando son ellos los que a ellos se les fija el arancel, me llama la atención. Entonces me gustaría saber cómo garantizar que en este proceso nuevo que se va a iniciar ahora no vaya a ocurrir que en la práctica termine siendo fijado por los entes regulados el arancel que debiera regulárseles a ellos. Eso, sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. ¿Quién más quiere intervenir? Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. No habiendo otras palabras, entonces le otorga la palabra a la subsecretaria de Educación Superior para que aclare aquellos conceptos que se han planteado acá, y voy a volver a ofrecer la palabra por si algún diputado quiere participar. Bien, muchas gracias por las preguntas.
Efectivamente ha sido un proceso al que nos tuvimos que sumar, como muy bien señalaba, porque los plazos nunca dieron, ¿no? Al 10 de marzo no daban los plazos establecidos por la ley para publicar las bases técnicas refundidas, ni para establecer la metodología, y además dando cuenta de las deficiencias que ya había tenido el modelo anterior. A propósito de lo que señalaba el diputado Rey, algunas cosas. Lo primero es que no estamos trabajando con los mismos aranceles, sino que la ley establece el procedimiento, ¿verdad? Y los criterios con los cuales se debe discutir desde la agrupación de carreras, por ejemplo, a lo que nos va a llevar la definición de los costos de aranceles, de los títulos y carreras, en fin. Entonces, lo que estamos haciendo es, en función de lo que fue el trabajo llevado adelante con las instituciones, y de alguna manera de los aprendizajes que se generaron con las deficiencias que tuvieron esas bases, tomarlas como un insumo para esta discusión y esta nueva redefinición. Entonces, no hay un aumento, porque en realidad el gran problema que tenían las bases anteriores es que no había ninguna racionalidad para poder explicar lo que estaba detrás, ¿no? Tanto la Contraloría como la propia Comisión y las instituciones lo que hicieron ver es que no había ninguna forma de establecer o de explicar el por qué se llegaban a determinados aranceles, porque la metodología de cálculo no tenía ninguna racionalidad. Y eso lo explicitaron todas las instituciones también con las que nos reunimos. Entonces, lo que estamos haciendo es más bien tomar lo que establece la ley, cumplir con el procedimiento establecido en la ley para esa definición, y en función de ciertos criterios que hemos ido acordando también con las instituciones, el proponer una base de cálculo que obviamente responda a los criterios que la propia ley establece. Y obviamente también, como señala el diputado, esto nos abre múltiples puertas. Yo creo que claramente educación superior siempre es un espacio donde financiamiento, pero otras cuestiones siempre son importantes de hablar. Y una de las discusiones que sin duda han estado sobre la mesa en los últimos años, de hecho, al menos del 2008 en adelante, cuando los enfoques por competencias comienzan también a tomarse las definiciones de los currículums de las instituciones de educación superior, es que comienza también la discusión respecto de la duración de las carreras o definir sistemas, ¿verdad?, de ingreso específicos, en fin. Pero eso no es una cuestión que los aranceles regulados resuelvan, sino que más bien es una invitación, yo diría sí muy bien, a que a posterior uno podría tomar o llevar adelante esas discusiones, pero los aranceles regulados obviamente y la metodología de cálculo hoy día no se puede hacer cargo de una discusión que es mucho de más largo aliento, pero que por cierto, ¿no?, es interesante de tomar. Y respecto de lo que señala el diputado Schubert, aquí las instituciones en sus informes, aquí hay dos cosas. Lo primero es que todas las instituciones en sus informes anteriores ya habían dado cuenta de la no participación. Es decir, si bien aquí, y yo obviamente no puedo hablar por el CRUCH, pero si bien aquí el vicepresidente del CRUCH ha explicitado, cierto, que ellos se suman a esta discusión o apoyan lo que nosotros estamos solicitando en virtud de la postergación, tiene que ver con las falencias metodológicas que tenían las bases. También en los informes que constan, tanto para nosotros como subsecretaría, como en la propia Comisión de Expertos de Regulación de Aranceles, se señala que no hubo participación, y eso está, digamos, consta, está documentado. Pero también, a propósito de lo que señala, es interesante porque este protocolo de acuerdo que nosotros establecimos fue con toda la institucionalidad de la educación superior en función de una solicitud que se nos hizo en la Comisión de Educación del Senado. Entonces, es muy claro y qué bueno que lo puedo aclarar, digamos, porque tiene toda la razón, no corresponde el anticipar o establecer esta regulación efectivamente entre regulador y regulado, en este caso porque estamos estableciendo aranceles, pero sí es importante señalar que hay ciertos, digamos, cuestiones que nosotros queremos poner sobre la mesa en el debate o en esta reformulación de aranceles que les importan a las instituciones, que no queremos dejarlas fuera. Y este protocolo que hicimos con la comisión o a partir de una solicitud de la Comisión de Educación fue: no dejemos ninguno de los temas fuera de la mesa, más bien pongámoslos allí como una voluntad formal y explícita de que esta subsecretaría quiere abordar todos los temas. Sin embargo, también, como les hemos señalado a las instituciones, con la urgencia que tenemos que cumplir con plazos de aquí al 10 de abril para poder tener los aranceles regulados al 2024, y ya estamos en agosto. Y eso obviamente nos tiene bastante nerviosas y nerviosos porque no estamos cumpliendo con lo que la ley establece. Ya estamos en un incumplimiento de la ley porque si nos atenemos a la glosa presupuestaria, ya no la cumplimos, ¿no? Estamos, digamos, eso nos urge de alguna manera.
Muchas gracias, señora subsecretaria. Voy a darle la palabra a quien la está solicitando en este momento, que es el vicepresidente del CRUS, el rector de la Universidad de Tarapacá, señor Emilio Rodríguez. Adelante, don Emilio. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Simplemente para plantear lo siguiente, nosotros como Consejo de Rectores apoyamos esta moción de postergar el inicio de los aranceles regulados, básicamente porque el proceso anterior, como se ha planteado muy bien acá, y no quisimos abundar en esto, pero de pronto entiendo que es necesario decirlo, tenía errores, incertezas, y los datos no eran replicables, ¿no? Entonces la fiabilidad es una cuestión también importante. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo el comité de expertos en el informe que hizo en junio. Nosotros previamente habíamos hecho una serie de planteamientos similares y los hicimos presente a la Contraloría General de la República, la que observó a la subsecretaría para que hiciera los ajustes del caso. Se hicieron esos ajustes y luego el comité de expertos concluyó con que habían errores, incertezas, fallas y que los resultados no eran replicables, entre otras cuestiones. Ahora bien, junto con esto, que es sustantivo, habían algunos elementos también de proceso, porque el proceso anterior le faltó muchísima discusión, muchísimo debate, francamente, ¿no? Esto es, y por eso que partiendo de esa base, nosotros lo que planteamos es, estamos de acuerdo con que se avance, por cierto, si nos piden opinión, esa es nuestra opinión, y establecemos 4 consideraciones. Y también, y me parece muy bien que lo haya precisado la doctora Figueroa, que el protocolo fue planteado y firmado, entiendo yo, con la Comisión de Educación del Senado, no estrictamente con los rectores, porque lo que nosotros hacemos, y es lo que podemos hacer, es plantear consideraciones, téngase presente. Y lo hacemos desde una mirada constructiva, porque nosotros entendemos que la educación superior chilena, desde Arica hasta Punta Arenas, desde Arica a Magallanes, tiene niveles de calidad bastante satisfactorios y niveles de complejidad bastante satisfactorios. Si uno ve desde Arica, la acreditación hay instituciones con acreditación avanzada, con acreditación en investigación, y en cada región del país finalmente se logra esto a través de la articulación que genera el Consejo de Rectores. Entonces, dado que, y además esto es reconocido por evaluaciones internacionales. Entonces, dicho todo lo anterior, lo que nosotros decimos es ojalá que cualquier cambio que se realice no implique retroceder, sino que lograr avanzar en armonía. En una armonía en el funcionamiento y en el desarrollo de las instituciones de educación superior. Y por eso planteamos 4 consideraciones. La subsecretaria ha definido aquí 3 de estas, y nosotros hemos planteado 4, pero son consideraciones, no podemos hacerlo de otra forma. Para nosotros sí es importante el no detrimento, como lo ha señalado la señora Angélica Bosch. Es importante porque las instituciones que pudieran ver mermado alguna parte de sus ingresos, lo que van a hacer es afectar su función como institución integral. Entonces, claro, no es tan sencillo perder ingresos por docencia sin que eso tenga efecto, por ejemplo, en el posgrado, sin que eso tenga efecto, por ejemplo, en la investigación, en la vinculación con el medio, etc., ¿no? Porque el quehacer institucional, particularmente en las universidades regionales, es un quehacer bastante integrado e integrador. Y los otros 3 puntos que están debidamente, yo creo, planteados, que es la necesidad de ver el impacto del artículo 108, del 35, del 38 de las disposiciones transitorias. Está muy asumido el tema de la complejidad, nosotros valoramos muchísimo esto, y también yo quiero destacar que esta vez sí ha habido una participación que yo califico de muy intensa, muy intensiva, y en verdad, por ejemplo, desde Arica hemos tenido la posibilidad de conversar con la subsecretaria en audiencia de 1 hora, antes, no como vicepresidente, sino como rector, antes de ser vicepresidente, con el señor Sangüesa hemos tenido la posibilidad también de hacer nuestros planteamientos. Entonces, y la AUR, el CUECHE, el CRUCH, todo hemos podido plantear. Entonces encontramos que el proceso tiene niveles importantes de legitimidad, no solo jurídica, sino que también sociológica, que es fundamental para avanzar en este tipo de materia. Con todo, yo
quiero relevar nuevamente que lo que nosotros planteamos son consideraciones, téngase presente, en ningún caso, digamos, condiciones o alguna otra situación que no correspondería a quien es más bien regulado, en este caso a través de los aranceles. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. No sé si la subsecretaria de Educación Superior quiere hacer algún comentario sobre lo que ha dicho el rector. No, simplemente ratificar, ¿no? Lo que señala del trabajo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, lo intenso que ha sido, pero también lo responsable, y enfatizar, digamos, una vez más la preocupación que existe de los plazos, ¿no? que se han ido corriendo y que todavía no hemos podido, ¿cierto? Terminar, o sea, si bien iniciamos la invalidación, la certeza, ¿cierto?, de la prórroga a través de la aprobación de este proyecto de ley. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señora subsecretaria, Perdón, ¿Pido la palabra? por supuesto. Gracias. Adelante, diputado Schubert. Gracias, señora presidenta. Y bueno, muchas gracias, señora subsecretaria, por su respuesta. Le solicitaría si fuera posible hacer llegar el protocolo de acuerdo referido, por favor. Eso nada más, muy amable, muchas gracias. Adelante, diputado. Adelante, Jonás. Ay, sí, me tenía bloqueado. Bueno, no, mira, una pregunta, porque no desconozco la profundidad y ahora con la ley obviamente voy a conocer más en detalle cómo funciona el tema del arancel, pero me gustaría saber si este tiene alguna vinculación o podría tener alguna vinculación con lo que es la acreditación, es decir, mientras más años de acreditado, pudiera ser este arancel un poco más alto, justamente para premiar un poco la formación y crear un incentivo en mejorar el sistema. Eso. Y lo otro, quiero volver a insistir, porque sí, si bien es cierto, me dijeron la educación de las carreras no tiene nada que ver con el arancel, en pocas palabras fue lo que me dijeron, y yo creo que indirectamente sí tiene una vinculación, porque la duración de las carreras impacta en el presupuesto y por lo tanto limita los fondos a utilizar en la inversión en mejorar la formación universitaria en el país. Por lo tanto, si tengo carreras más cortas, tengo más recursos justamente para poder invertir en aumentar los aranceles, en mejorar muchos aspectos respecto de lo que es la educación. Y esto lo señalo porque somos el país que, comparado con que tenemos mayor duración de carrera, por lejos, casi 2 años más que el resto de los países, y por otro lado se dice, claro, lo que pasa es que si disminuimos hay un problema de formación. Sin embargo, México tiene menor calidad, las pruebas estandarizadas internacionales que Chile, y la duración de las carreras son menores. Y por otro lado tenemos una universidad que se supone reciben a los mejores estudiantes del país con una buena preparación, una buena base, y las carreras también duran lo mismo. Entonces es un tema que se contradice por sí solo, pero por lo mismo digo que indirectamente la duración de las carreras sí tiene un impacto en el presupuesto de la nación y por lo tanto, y por ende, en mejorar los aranceles o potenciar otras áreas en la educación universitaria chilena. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Rey. Subsecretario, usted quiere hacer una acotación, ¿verdad? Sí, muchas gracias, presidenta. Por cierto, diputado, haremos llegar este protocolo. Respecto de lo que señala el diputado Rey, nuevamente, claro, sin duda, pero insistir en que la ley es muy clara respecto del cálculo de los aranceles regulados, ¿cierto? El artículo 89 establece que lo que deben cubrir o lo que debiéramos nosotros de calcular es para los aranceles regulados el costo necesario y razonable de impartir una carrera o programa de estudios. Eso es lo que establece la ley y para ello se deben incluir costos directos e indirectos y el costo anualizado de las inversiones en infraestructura. Y efectivamente la acreditación es una de las variables que la ley también establece para establecer la agrupación de las carreras. Siempre es, ¿no? Insisto, un debate interesante, importante, aquello en función de lo que mandata la ley, es lo que nosotros estamos trabajando y en función también de las propias observaciones que la Comisión de Experta de Aranceles Regulados ha hecho, es lo que se está considerando en esta discusión para los aranceles, para la discusión de los aranceles 2024, ¿cierto? Eso.
Muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Alguien más quiere? Doy a la última oportunidad de palabra, porque si no, entonces daríamos por cerrada por ahora esta discusión y esperamos el protocolo y ver cómo seguimos. Muy clara, fue muy clara, pero bueno, vamos a analizar todos los aspectos también. Muchas gracias. La libero de su... Si nos permite quedarnos al siguiente punto. El segundo punto es votar en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción que interpreta la ley número 19.496 y modifica otras normas legales, boletín 13.053-04, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Entonces, ¿por qué es lo que procede, secretaria? El diputado Chuber había pedido el informe financiero. Efectivamente, diputado, no hay informe financiero en esta iniciativa, era del primer punto. Por lo que, no sé, ¿usted quería oficiar a la DIPRES? Pidiendo la palabra al diputado Chuber. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, yo había señalado en un comienzo que el proyecto de ley segundo de la tabla, que es este que estamos analizando, comenzando a analizar en cuestión en este momento, irroga gasto público por cuanto disminuye la tasa de interés del 6 al 2%, y eso tiene un costo que lo asume, entiendo, el Estado. Hay un tope de contribución al pago del 10% de la remuneración de la persona que estudió, ¿verdad?, con el fondo CAE. También hay una suspensión de cuota que irroga el pago de intereses. Por lo tanto, claramente irroga gasto público y no hay informe de la DIPRES. Se había señalado por parte de la señora secretaria que sí lo había, pero efectivamente ella estaba refiriéndose al primer proyecto y yo estaba haciendo referencia al segundo. Entonces, no existiendo informe y evidentemente irrogando gasto público, solicito se oficie a la DIPRES para que informe respecto de a cuánto asciende el gasto respecto de este proyecto en particular, cómo se va a financiar. Y por lo mismo me parece también prudente que no se vote hasta que no tengamos el informe respecto de la DIPRES respecto de este punto. Eso, insisto entonces, dado lo que ocurrió en un comienzo con lo que solicité al comienzo de la sesión. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Schubert. No sé si la subsecretaría quiere referirse. Muchas gracias, presidente. Si le parece, le puedo dar la palabra a Fernando Carballo, nuestro asesor, para que pueda resolver las consultas que hace el diputado Schubert. Me escucho, sí. Buenas tardes a todas y todos. José Intermedio Presidente. Explicar que respecto a la suspensión del pago de las cuotas, ellas se postergan para el ciclo de pago más adelante. Entonces no irrigarían mayor gasto fiscal, sino que más bien se pagarían con posterioridad. Entonces, ese punto en particular no irrigaría gasto fiscal. Respecto de, ¿cuál es el segundo punto? Respecto al del 6 al 2, las licitaciones de los créditos de los últimos, desde el 2012 en adelante, ya vienen con el interés del 2%. Entonces ya está incorporado dentro, ya no hay una rebaja, sino que es parte de las bases de licitación de la que emite la Comisión Ingresa, esa tasa de interés del 2%. Y además el beneficio está considerado también ya en la ley de presupuesto de año a año. Y esto no ampliaría necesariamente la base, dado que sería necesario un nuevo proceso de repactación de los que cayeron en mora y no han pagado, cosa que hoy día no es posible. Y por último, la Tesorería General de la República tiene también las facultades de rebajar, y está establecida en la misma ley, de rebajar esas tasas de interés o de condonar multas e intereses a la hora de repactar cuando la garantía es ejecutada. Entonces eso es parte de la operación regular del sistema de crédito. Muchas gracias, Fernando. Diputado Schubert. Gracias, presidente. Sí, no, está bien. Ahora, el tema de la suspensión claro, el pago se va a realizar, solo se suspende durante un periodo, pero eso irroga intereses, que la banca, que es la acreedora, alguien tiene que pagar esos intereses. La tasa de la rebaja del 6 al 2%, eso entiendo que es a los créditos
en lo sucesivo, pero hacia atrás, si hoy día se beneficia, ¿no es cierto?, con una tasa que era de un 6 y se rebaja a un 2, la banca acreedora tiene que recibir una diferencia y eso entiendo que alguien lo paga, entiendo que eso lo paga el fisco y eso entonces irroga un gasto sin perjuicio de que se pueda rebajar o que Tesorería pueda condonar o rebajar algo. Entonces, aquí al ampliar el espectro de beneficio, cuando el universo era de un cierto número, significaba irrogaba cierto gasto, pero cuando lo ampliamos a otros, obviamente significa un mayor esfuerzo fiscal, y es eso lo que no está en el proyecto y por eso se lo solicita el oficio a la DIPRES para esa finalidad. Gracias, señor presidente. ¿Nando? Señor presidente, solo para precisar, en el fondo lo que trato de explicar es que no aumenta el universo porque una persona que está en mora, para poder ponerse al día, requiere de un proceso que hoy día no está habilitado legalmente y por tanto la forma en que se pone al día es negociando directamente con el banco o directamente con la tesorería, los que ya tienen las atribuciones para poder hacer efectivo estas rebajas, estos beneficios. Porque en el fondo esto como no ampliaría el campo de los beneficiarios porque son beneficiarios en función de que estén al día. O sea, como que en el fondo estén con pago efectivo y si no pagan no pueden sujetarse salvo que repacten. No sé si se entiende porque en el fondo estamos hablando acá del punto 4, artículo 2, exactamente. Que en el fondo, como no sé si se entiende, como para acceder a este beneficio establecido en el inciso segundo del presente artículo, los deudores que no se encuentren en mora. Sin embargo, los que se encuentran en mora no están pagando. Y para poder ponerse al día, es necesario una vez que está en mora, que es decir, de acuerdo a la comisión ingresa, 3 o más meses sin haber pagado, eso se le ejecuta la garantía por parte de los bancos. Y ese proceso hace que para que el deudor pueda volver a ponerse al día, es preciso que renegocie la deuda con el banco, con la tesorería, en función de quién sea el acreedor respectivo del monto de la deuda. Entonces, en realidad, no tendría mayores efectos esa eliminación o esa mantención de ese numeral del artículo segundo. Porque es necesario, para que la persona se ponga al día, es necesario una renegociación y por tanto el beneficio no operaría tampoco. O sea, no se aumenta porque es necesaria una renegociación de parte del deudor con el banco, si en caso de que del 10%, si es que se ejecutó la garantía, con el 90% con la tesorería, la cual ya tiene atribuciones para poder para entregar otros beneficios. Entonces, no se aumenta, en el fondo esto es una declaración de algo que en verdad va implícito, porque alguien que no está al día, está en mora, no paga, y por tanto no recibe beneficios. Y para poder repactar y ponerse al día, es necesario lo que explicaba yo, este proceso de renegociación con el banco, con la tesorería, y que eso tiene otro procedimiento que no está regulado y que no se sujeta a estos beneficios. O sea, la rebaja se mantiene para los mismos, pero para el que no está pagando, no... O sea, en el fondo, la persona que no paga no está pagando. Entonces, el interés ya se aceleró y ya se ejecutó la garantía y en el fondo él ya debe la deuda y se aceleraron todos los intereses y por tanto no habría rebaja. Los que están pagando, que están al día y que se mantienen al día. No, porque eso es lo que ya estaba, eso ya está. Entonces, en el fondo esta eliminación no cambia los beneficiarios, que se siguen siendo los que están al día, los que están pagando regularmente sus deudas. Bien. No sé Gracias, si se entiende. gracias Fernando. Le solicité una rectificación a la señora secretaria del artículo número 5, que hay una frase que fue aprobada, que no está incorporada dentro de la redacción, en donde se señala o producto de una enfermedad de alto costo del deudor, cónyuge o conviviente civil o de un familiar de primer grado de consanguinidad. Falta la frase o producto de cualquier otra causal. Eso estaba en la redacción del proyecto que presentamos y que posteriormente se terminó refundiendo con esta iniciativa. ¿Ya? Solamente para dejarlo en antecedente y tener claridad respecto a lo que estamos votando. Diputado Schubert. Pero no es precisamente esa la modificación, que se elimina o cualquier otra causal. No. Nosotros, recuerdan que había una iniciativa del gobierno y había una moción parlamentaria que firmamos muchos de quienes estábamos acá presentes, que tenía la redacción que yo acabo de leer, que es la misma redacción que aparece en el artículo 5, más la frase a la cual acabo de hacer mención.
Eso fue aprobado por esta comisión y fue aprobado también en sala, pero por alguna razón no aparece en la redacción de este comparado. Por eso quiero señalarlo para que tengamos claridad y con completa transparencia antes de que se lleve adelante la votación. ¿Qué página es esa, señor presidente? La página número 6, artículo 5. ¿Ya? Es un error del comparado, pero quería dejárselo señalado de todos modos para que Sí. lleváramos adelante la votación con completa transparencia. Bien, señora secretaria, iniciemos la votación entonces del proyecto. Disculpe, señor presidente, solo para cerrar el punto, solicito de todas formas si se puede oficiar a la DIPRES para que señale Diputado Schubert, efectivamente. lo vamos a hacer, fue lo primero que se solicitó, lo vamos a hacer. Ahora eso no obsta, digamos, a que llevemos Sí, adelante por eso, no, me parece bien. la votación y cuando recibamos ese informe, por supuesto que va a ser entregado y va a ser sometido también a conversación de esta comisión. Perfecto, ¿Mm? muchas gracias, señor presidente. A través suyo, presidente, diputado Schubert, es para oficiar cuál es el artículo concreto, porque usted tenía como 3 consultas y algunas las aclararon. ¿Es para todo Sí. el Es para el punto 4, señora secretaria, artículo 2 del proyecto. Artículo 2.4. Eso nada más. artículo 2.4? Punto 4 del proyecto. Perfecto. Gracias. 2 del comparado, hay una indicación que hay que someter a votación del diputado señor Francisco Undurraga para eliminar en el artículo 2 el numeral 1. Y a su vez el numeral 1 suprimía el inciso 3 del artículo 2, que dice: los créditos objeto de garantía estatal no podrán ser otorgados por el fisco. Voy a tomar la votación entonces, presidente, si le parece. Diputada Arce. A favor, secretaria. Gracias. Diputado Barría. Estamos votando la indicación del diputado Undurraga para eliminar el numeral 1 del artículo 2. Diputado Barría. Diputado Borges. A favor. Gracias, diputado. Diputada Concha. A favor. Gracias. Diputado Cornejo. Diputado Maya. En contra. Gracias, diputado. Diputada Molina. En contra. Diputada Plasencia. En contra. Gracias. Diputado Rey. Diputada Rojas. Sí, me voy a tomar unos minutos para argumentar, presidente, brevemente, pero decir que creo que esta indicación que busca eliminar la supresión de la prohibición legal lo que ha hecho es encarecer el sistema, porque el Estado tiene que recomprar a la banca un 50% de los créditos dados con un sobreprecio que es en promedio de un 25%. Entonces yo voy a rechazar la indicación y lamento que no se haya podido discutir quizá brevemente y que el Ejecutivo se refiriera. Entiendo que el autor de la indicación no está, eh, pero me parece que no es plausible, digamos, su defensa si uno reconoce el espíritu del proyecto de ley. Diputado Schubert. A favor. Gracias, diputado. Diputada Serrano. En contra. Gracias, diputada. Diputado Santana. En contra, señora secretaria. Em, 4 afirmativos, 6 en contra, presidente. Rechazada la indicación. Hay que ir ahora al comparado en la página 6.
donde también hay una indicación del diputado señor Francisco Undurraga para reemplazar el literal A del numeral 5 del artículo 2 por el siguiente. Reemplázase la expresión debidamente calificada por la siguiente frase: o producto de una enfermedad de alto costo del deudor, cónyuge o conviviente civil o de un familiar en primer grado de consanguineidad, según conste en certificado del médico tratante, todas debidamente calificadas. Diputada Arce. A favor. Gracias, diputada. Diputado Barría. Diputado Borges. A favor. Gracias, diputado. Diputada Concha. Sí, sí, sí. Diputado Cornejo. Diputado Maya. Diputada Molina. En contra. Gracias, diputada. Diputada Plasencia. En contra. Diputado Rey. Diputada Rojas. En contra por redundante. Gracias, diputada. Diputado Stuber. A favor. Diputada Serrano. En contra. Diputada Concha. A favor, señora secretaria. Gracias, diputado Maya. En contra. En contra, secretaria. Entonces, 4 votos a favor, 6 en contra, rechazada la indicación. No hay más indicaciones que votar. Entonces, no continúa el mismo del primer informe que me da usted. No sé si algún representante de la subsecretaría quiere hacer mención a la votación al término de esta. Subsecretaria. La diputada Concha es la diputada informante. Solamente faltaba ratificarlo porque había sido ella quien había sido también la diputada informante de la tramitación inicial de este proyecto. Subsecretaria. Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias a las y los diputados. Solamente aprovechar la ocasión para valorar, obviamente, la votación y el avance y lo que significa este proyecto de ley también para lo que como gobierno nos hemos comprometido, ¿cierto?, en torno a la condonación de las deudas estudiantiles, particularmente con el CAE. Así que, nada, agradecer todo ese trabajo y que lo valoramos profundamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Diputada Rojas. Gracias, presidente. Sí, en línea con los agradecimientos, yo quiero agradecerle a la subsecretaria y al ministerio en general, a los asesores, que le hayan puesto relevancia a este proyecto de ley, específicamente porque lo que busca es aliviar la pesada mochila de deudas de los estudiantes, así que espero que se pueda poner en tabla lo antes posible en la sala y que efectivamente podamos lograr que a los deudores educativos se les apliquen las mismas disposiciones que a cualquier otro deudor, que no siga existiendo más esa injusticia. Lo mismo respecto de terminar con las condiciones abusivas que hoy día enfrentan los deudores educacionales y que también pueda existir la posibilidad de procesos de liquidación voluntaria. Yo creo que esto es sin duda un avance que está en la línea del compromiso de condonación del gobierno y por eso mismo reconozco y agradezco el trabajo que está realizando el Ministerio de Educación, especialmente la Subsecretaría de Educación Superior. Muchas gracias, diputada Rojas. ¿Algún otro diputado o diputada? Bien, entonces agradecemos la presencia de nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.